Eres tú a quien amo. Anhelo adorar. Santo Señor. Vamos, iglesia. Algo está cayendo aquí. Aleluya, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos vamos a decírselo, iglesia. Vamos una vez más a decírselo. Está cayendo, aleluya. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído.
Alabado sea el Señor. Tome su asiento, hermanos. Aleluya. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que pueblo. Dios es bueno, iglesia, porque Dios es misericordioso. Bendito Amber, bendito sea el Señor. Yo quiero hacerles saber que mañana tenemos vigilia, hermanos. Amén. Vamos a empezar a las 12 de la noche. Terminamos a las 12 de la noche. Bendito sea el Señor. Si es aquí nos estamos para que ustedes va a estar participando. Bendito sea el Señor. Yo quedé mandarles ayer el programa, pero hoy se los mando, hermanos. Bendito sea el Señor, porque lo dejé en la casa. Pero de igual manera para que ustedes cuento con su apoyo de todo. Por eso y también, hermanos, el sábado pues tenemos servicio de alabanza y adoración, hermanos. Amén. Para que usted se venga a cantar, a adorar. Vamos a meterle un poquito extra a la alabanza y a la adoración. Y así, bendito sea el Señor, hermano, pues siga gozándose y siga orando por nosotros como familia pastoral, hermano. Siga orando por nosotros, siga fortaleciéndonos y ayudándonos en todo, hermano. Amén. Porque también, bendito sea, también nosotros somos hombres, también sentimos dolor, a veces también nos duele la cabeza, a veces también tenemos hambre. Bueno, casi hermano. Así que pues gracias a Dios, hermano, ya que usted lo pidió, vamos a dejarle la parte de nuestra hermana Amber. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Santo Dios, Dios le bendiga a mi hermano. ¿Quién vive? Cristo. Su nombre. Gloria. Estamos gozosos de estar en la casa de Dios, amén. Estamos cuando usted lo tenga medido. En Primera de Tesalonicenses 5. Y vamos a estar leyendo el 1 y el 2. Cuando usted lo tenga, se me puede poner de pie en reverencia a la palabra. Amén. Y le pido, amén, que se me tengan sus oraciones. Ahorita vamos a hacer una oración, amén. Pero usted está intercediendo en el Espíritu, hermano. Amén. Primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2. ¿Todos lo tenemos? Amén. ¿Trajo su lápiz? ¿Trajo todo? Amén. Vamos a apuntar, hermano. Vamos a aprender el día de hoy. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienes necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Santo. Oh Señor Santo, te doy gracias, poderoso Padre, por el privilegio que me das de servirte, Señor, de hablar tu palabra, Señor, de enseñar a tu pueblo, poderoso Padre. Oh Señor, te pido, Jehová Santo, en esta hora, Jehová poderoso, que sea tú, Señor, hablando, Jehová poderoso, a tu pueblo. Tú, Señor, hablando al espíritu de tus hijos, poderoso Padre. Oh Señor, abriendo la mente, abriendo el entendimiento, Jehová Santo, ya que el tiempo es malo, poderoso Padre, ya que hay mucho engaño, poderoso Dios. Anda, Señor, danos, poderoso Padre, un espíritu de entendimiento, un espíritu de palabra de ciencia, Jehová poderoso, palabra de sabiduría, Jehová Santo, a tu pueblo poderoso, para entender la revelación de tu palabra, Jehová poderoso. Anda, Señor,
honra y te damos gloria, poderoso Padre. Amén, amén, aleluya. Puede tomar su asiento, mi hermano. Gracias. Santo es Dios, hermano. El tema de esta noche, amén. Tiempo de los tiempos, amén. Tiempo de los tiempos, amén. Yo le hablaba a Dios, amén. A mí me gusta enseñar, hermanos, porque me gusta aprender. Yo soy una persona que me gusta aprender, me gusta ver de qué puedo aprender, de qué puedo Dios hablarme, me encanta, hermanos. Y a veces lo que pasa es de que, no sé si ustedes han visto, pero cuando un niño es dotado de mucha inteligencia y lo ponen en una escuela donde no está al nivel del niño, ¿qué pasa? De que el niño se empieza a ser rebelde. De que el niño, las notas de la escuela del niño empiezan a flaquear, no está haciendo caso el niño. ¿Por qué? Porque está aburrido. Porque lo que le están enseñando a él ya se lo sabe, hermanos. Y yo le decía a Dios, Señor, qué responsabilidad el enseñar a tu pueblo. Señor, dame gracia, amén, y dame entendimiento para yo poder enseñarles en este día, hermanos. Dice la palabra de Dios, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que os escriba. Hermanos, en esta tarde, amén, vamos a hablar, vamos a hacer un recorrido. Vamos a recorrer los tiempos en esta tarde, amén. Y vamos a hablar de 6 puntos, amén. Y quiero llegar al punto número final, que es los tiempos que estamos viviendo ahora, hermano. Ya que usted sabe que son tiempos peligrosos, que son tiempos donde hay engaño, que son tiempos donde la gente está siendo engañada al por mayor, hermanos. Donde la gente está siendo robada, donde la gente está siendo golpeada físicamente, de todas las cosas, amén. Pero dice la palabra de Dios que no nos asustemos, que esto iba a pasar, amén. Así que vamos a hacer una línea del tiempo en esta tarde y vamos a empezar con el primer punto, amén, con Génesis, amén. Y vamos a leer Biblia en esta hora, amén. Vamos a leer de Génesis, Apocalipsis, hermano, así que usted tenga su Biblia en mano, amén. Primer tiempo, amén. Vamos a estar hablando de los tiempos, amén. El primer tiempo que yo apunté, amén, fueron los tiempos primeros, que fueron los tiempos de los patriarcas, hermanos. ¿Quién sabe quiénes fueron los patriarcas? Santo Dios. Los patriarcas, ¿y qué significa ser patriarca? ¿Quiénes fueron esas personas, hermanas? No fueron Adán y Eva. Sí, pero ahorita lo vamos a explicar lo que es un patriarca. Hermano, nadie más, un patriarca. ¿Y quiénes fueron? Fueron 3. Abraham, Isaac y Jacob. Como dijo Gaby, que no fue Adán y Eva, si Adán y Eva fueron los primeros hombres en la tierra y tuvieron hijos. Sí. Pero de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios le dio la promesa. Vámonos al libro de Génesis. Génesis 12, del 1 al 2. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Génesis 12, del 1 al 2. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Quién le puede dar lectura? Gloria a Dios, aleluya. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. La razón por qué las patriarcas empiezan por Abraham es que Abraham fue desde el principio. Hubo Adán, hubo Eva, de Eva tuvieron a Caín, a Set, tuvieron a Abel. Y siguió la descendencia, pero de Abraham Dios le prometió hacerlo una nación. Dios le prometió, aquí lo acabamos de leer en Génesis 1 y 2, que la promesa era para Abraham de hacerlo una nación. ¿Qué nación era esa, hermana Mari? La agarré desprevenida. Si quiere diga paso a mi esposo. ¿Qué nación Dios le llama a Abraham fundar? La nación de Israel, hermanos. ¿Se acuerdan? Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. ¿Y qué pasó con Jacob? ¿Qué hizo Jacob?
Amén. De estos tres fue formado el pueblo de los hebreos, que viene siendo el pueblo de Israel. Antes de estos varones hubo hombres de Dios, pero nunca una nación. Estaban todos esparcidos, hermano. Todos esparcidos. Dios los crea una nación. Jehová llama a Abraham de la tierra de Ur, de los caldeos, a una tierra nueva, a formar una nación. Sabemos que Dios lo bendice con Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Jacob llega a una lucha contra Dios mismo. Amén. En Génesis 32 vamos a estar leyendo el 27 y el 28. Amén. ¿Lo puedes leer, hermano? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Así que Jacob ya no era más Jacob. ¿Quién sabe qué quiere decir la palabra Jacob? El nombre Jacob. El nombre Jacob, hermanos, quiere decir ladrón. Así que la palabra Jacob, el ladrón, ya no más era, porque había peleado contra Jehová y había persistido. No voy a decir que había vencido porque pues nadie venció a Dios, ¿verdad? Pero él había peleado contra Dios y había persistido, y Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Amén. Así que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, que viene siendo Israel. Israel tuvo 12 hijos y de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Por qué empecé con los patriarcas, hermano? Porque de allí viene la base de todo. Como le dije, pudimos haber empezado con Abraham, con Adán, pudiera haber empezado con Enoc, con Noé, pero la base de todos y el pueblo de Dios fue sacado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios lo llama a ser una descendencia, Dios lo llama a ser una nación. Ahora, el patriarca viene siendo un personaje de la Biblia. Fueron jefes y cabezas de una descendencia, hermanos. ¿Cuánto duró? ¿Quién sabe cuánto duró el tiempo de los patriarcas? Le dije que vamos a aprender hoy. El tiempo de los patriarcas, amén, según los años de Abraham, de Jacob, fueron de 645 años. Ahora, ¿por qué terminó con Jacob? ¿Por qué terminó con Israel? Porque después de que termina Israel, después de que de Dios es llevado a cautiverio a Egipto, después de que el pueblo de Dios fue sacado y va llevado a la tierra de Egipto, empieza otro tiempo. Así que el tiempo de los patriarcas terminó con Jacob y empieza el pueblo de Israel, que viene siendo las 12 tribus de Israel, hermanos. Amén. Segundo punto, ¿qué viene después de los patriarcas? ¿Qué me puede decir? Amén. Después de los patriarcas llega el tiempo de los jueces. Hermano, ponga atención porque hay muchos allá afuera que dicen que son tiempos aquí, tiempos allá, y tú ¿dónde pasó? ¿Dónde pasó esto? Porque esto está acá y esto está acá y hay mucho reburujo. Amén. Después de los patriarcas viene el tiempo de los jueces. Éxodo 18. Y vamos a estar leyendo del 13 al 24. Y eso lo vamos a estar leyendo. Así que creo que lo podemos leer alternadamente. ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas? Es un estudio, así que usted puede comentar. Usted puede hacer preguntas siempre y cuando sean conforme el tema, hermanos. Amén. ¿Cuántos años duró los patriarcas que dijiste? 645 años. Es creído que Abraham llegó a Canaán en el año 2021 antes de Cristo. 2021 antes de Cristo, y el pueblo de Moisés fue sacado del pueblo. Agrégale 445 años que el pueblo estuvo en esclavitud. Amén. ¿Todos tenemos Éxodo? Vamos a estarlo leyendo del 13 al 26 alternadamente
Amén, dice la palabra de Dios. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. El pueblo dijo, ¿qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? El pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Entonces el suegro de Moisés dijo, no está bien lo que haces. Fallecerás de todos tú también, bien que este pueblo está. El trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú a los asuntos de Dios. Enseña a ellos las ordenanzas de ley y muéstrate el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de familiares, de millares y centenas y 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerá a ti. Ellos juzgarán todos los asuntos pequeños, así aliviarán la carga de ti y llevarán el gozo tuyo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro y hizo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo el asunto pequeño. Aleluya. Así que se acabó el tiempo de los patriarcas, y empieza ¿qué tiempo, hermano? De los jueces. De los jueces, hermanos. Me encanta como el suegro de Moisés, iba a decir de Jetro, de Moisés, hermanos, le da este consejo. Él veía el cansancio, hermano. Usted a veces no sabe, pero aconsejar al pueblo de Dios, el ministrar al pueblo de Dios es cansado, hermano. Y usted puede decir, no más es orar. No, hermano, es que es cansado. Todas esas cosas las traes a tu pensamiento. Todos los problemas vienen. Es un desgaste físico, un desgaste espiritual. Amén. Y Moisés estaba al frente de una nación. No estamos hablando de 20. No estamos hablando de 20. Estamos hablando que se calcula que eran 20,000 hombres los que salieron de Egipto, hermano. 20,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de una nación enorme. Y Moisés venían y pedían consejo a Moisés. Y Moisés, es considerado uno de los primeros jueces, pero no es considerado, la Biblia no lo nombra y no lo toma en cuenta como juez, porque Moisés es el libertador. Moisés es el prototipo de ¿quién, hermanos? De Cristo. Moisés era, vamos a ponerlo de esta manera, Moisés era una profecía andando, hermano. Él era una profecía andando. Todo lo que Moisés pasó desde su niñez hasta que se libertara el pueblo de Dios, era Dios hablándole al pueblo de que iba a venir Jesucristo, de que iba a venir el Salvador, de que iba a venir el libertador. No libertar solamente al pueblo judío, sino a libertar a toda carne. Amén. Así que Moisés empezó con los jueces, hermanos. En la Biblia se habla de 14 jueces que hubo en el pueblo de Israel. 14 jueces, amén. Otoniel, Ahod, Samgor, Débora y Barak. Aunque Débora era profetisa, pero la gente a veces la ve sola. Débora tenía a su esposo Barak. Amén. Y Barak estaba con ella en todo momento. Amén. Y ellos eran una sola carne. Gedeón, Abimelech, Tala, Jair, Jefte, Isabán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. ¿Los quieren apuntar? O se los dije muy rápidos, hermanos. ¿Sí? Otoniel, Ahod,
Ahod. ¿Quiere que les dé las citas bíblicas, hermanos? Ahod, Samgor, Débora y Barak. Usted acuérdese de Barak Obama y va a pensar Débora. Gedeón, Abimelech. Me encantan los nombres bíblicos, hermanos. Tola, T-O-L-A, Tola. Jair, Jefte, Isabán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. Se cree, hermanos, que los jueces estuvieron a cargo del pueblo de Israel por 300 años. 300 años, todos estos 14 jueces estuvieron juzgando al pueblo de Israel. ¿Con quién se termina el pueblo como juez? Y fue el primer que el primer profeta. Así que con Samuel se termina un tiempo, pero empieza el otro. Samuel fue el primer juez, digo el último juez, pero fue el primer profeta. Así que el tiempo de los jueces, ¿cuánto tiempo fue? 300 años. Punto número 3. Los profetas. Samuel fue el último juez, pero el primer profeta. El término profeta, gloria a Dios, en la creencia religiosa se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Ese es un profeta. Una persona que tiene conexión directa con Dios y Dios le está hablando del asunto y Dios le está diciendo que sí, que no, qué vamos a hacer, qué está pasando. Este es un profeta, hermano. Exacto. Los profetas en este tiempo, hermano, ellos se sentaban afuera de sus casas. Y la palabra de Dios, los profetas les llamaban videntes. Y se sentaban afuera de su casa y allí venía el pueblo a pedir consejo en sus vidas, excepto una mujer que fue Débora. Débora dice la palabra que fue profetisa de Dios. Y ella no se paraba afuera, hermano. ¿Sabe por qué ella no se paraba afuera de su casa como era costumbre? Porque era mujer. Porque era mujer. Y ella tenía tanto respeto y tanta esa sumisión que ella decía, no voy a pararme aquí, voy a irme allá a la palmera, abajo de la palmera, y el pueblo de Dios va a ir allá a pedir consejo. Porque yo tengo un esposo que es juez y merece mi respeto. Y merece mi respeto. Hermano, eso es algo que ya no se usa. Hermanos, esta mujer se sentaba fuera del pueblo, en el calor, en el desierto, y el pueblo iba y le profetizaba. Ella no se sentaba afuera, ella podía poner una sillita aquí y su sal, profetiza, discúlpenme, se me sale. Profetiza de Dios. Pero ella dice, en la cabeza, yo tengo una cabeza que es Barak. Y los hombres del pueblo, no ha habido profeta varón que se levante de entre ellos. Así que Dios me tuvo que levantar a mí. Pero eso no quiere decir que yo voy a jactarme. Eso quiere decir que yo voy a hacer, yo me voy a ir afuera de la ciudad y me voy a poner en esa palmera. Porque los hombres de esta ciudad merecen respeto. Hermanos, esas cosas ya no se ven. Yo a veces leo estas cosas y digo, Dios bendito. Digo, ese sentir ya no está en el pueblo de Dios. Y no te estoy hablando solamente del varón, estoy hablando del siervo, de los siervos, de las siervas de Dios. Aleluya, amén. Ya no hay ese, no, Dios me usa a mí. Dios nos usa a todos, hermanos. Dios usa a una burra. A una burra le habló y le es tú, no soy yo, es el día ya no te quiero usar. ¿Y qué pasa? Todos quitados de ti.
ha sentido, usted ha pasado por procesos donde Dios dice, tú tenías, no lo valoraste, te lo voy a quitar. Hermanos, esos procesos son fuertes, son duros, hermano. Valora lo que tengas. Amén, como jactancia. Amén. Yes, amén. Porque el día que Dios diga hasta aquí, hermano, rumbo a pero así aprenden. A ver, iba con caballo, con cartas en manos y el machete a un lado. Y Santo aleluya. iba a matar a la iglesia de Dios porque él creía que lo que él estaba peleando era la verdad. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos sido así? Amén, aleluya. Amén. ¿Cuántas veces yo era una de las personas de que así se me enseñó, así es, y así se me enseñó desde que era pequeña y no puede haber otra cosa en mi mundo, no puede haber otra cosa y me rasgo las vestiduras y los vestidos y el fondo y de todo? Y Dios me decía, no eres tú, soy yo. Así es, aleluya. Hermano, para entender que no eres tú y es Dios, está difícil, hermanos. Amén. Para entender que tú no decides sobre la vida de los demás, sino decide Dios. Y pensaste, ya no es. Ay, Dios mío, hermano, este hombre era un hombre de Dios. Pablo conocía, a Pablo le tocó una vez en su vida. ¿Usted se ha puesto? El profeta mayor da profecía para su tiempo, para más para el milenio, como en el caso de Isaías. No es tanto porque tengan menos capítulos o porque tengan más capítulos, sino más bien porque la profecía es, en el caso de Isaías, es milenial, es hacia adelante. Los profetas menores profetizaban a su tiempo. ¿Qué me puede dar un ejemplo de un profeta menor? Que estuvo dentro de un pez. Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, hermano. Por eso el mal profundo la gente lo anotó. Y después se la enseñamos a los niños. Pero Jonás habla al pueblo de Dios y Dios le habla y le dice a Jonás, usted ya sabe la historia, vete a Nínive, allá voy a hacer algo, allá tú llama, tú clama. Ahora, esa profecía era para el pueblo de Nínive. Ahora, no significa que usted va a leer el pueblo de Dios y que Dios le esté a usted hablando personalmente y te diga, arrepiéntete, y tú digas, me está hablando el pueblo de Nínive, me está hablando a mí, o sea, no. Toda la Biblia Dios te habla en cada capítulo, amén. Pero Dios le estaba hablando al pueblo de Nínive. Él fue un profeta menor porque su profecía era para su pueblo. Ahí quedó. No era esa profecía para el pueblo de Israel, no era esa profecía para el pueblo futuro, no era esa profecía acerca de Jesucristo, era para el pueblo de Nínive. Ahora profetizaba acerca de Jesucristo, que iba a venir un Mesías. Profetizaba acerca de las cosas que iban a acontecer y profetizaba acerca del final. Ahora, no le estoy diciendo que todos hacían lo mismo. Cada quien tenía su esencia, pero eso se considera un profeta mayor. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Listos para los menores, hermanos? Menores: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Miquel Abdías. Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. De Samuel a Malaquías, hermanos, 625 años. Tenemos 625 años de los patriarcas. 300 años de los jueces. 625 años de los profetas. ¿Quién fue el último profeta? Samuel. Malaquías.
Malaquías, amén. Fue el último profeta. Ahora ¿quién sabe cuánto tiempo duró sin haber profecía en el pueblo? Después de Malaquías. 400 años Dios no habló al pueblo después de Malaquías. Así que el tiempo de los profetas fueron 625 años. Y Dios quedó callado. Imagínense, hermano, que a veces nosotros no aguantamos que Dios no nos hable en un servicio. A veces uno está, háblame, papá. Y uno se arrastra y llora, el moco suelto y todo. Y háblame, papá. Y tú ya sabes que Dios te está diciendo que no, pero tú quieres que Dios te diga que sí. A mí me ha pasado, hermano, yo he sido una de esas, de que Dios te dice, no. ¿Por qué? No, porque háblame, lo rechazo. No, que Dios te dice que no. Hermano, o sea, pasa todo, no se cree. Así es, aleluya. No se crea que es el único, lo pasa todo. Pero a veces tú vienes al servicio con una ganas de que Dios te hable. Imagínate 400 años sin oír la voz de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Yo entendí algo. Vamos a regresarnos un poquito. Porque quiero que usted entienda que es cuando Dios se queda callado. El pueblo seguía haciendo lo mismo. ¿Usted cree que en esos 400 años no una vez al año no entraba el sacerdote al lugar santísimo? Ellos seguían haciendo eso, hermano. Ellos seguían entrando una vez al año al lugar santísimo. Ellos seguían sacrificando los becerros, las palomas, todo lo que ellos encontraban. Ellos seguían haciendo, pero Dios no hablaba al pueblo. Con Samuel, cuando se fue la arca arrebatada de ellos, ya no estaba la arca de Dios. Y no estuvo por mucho tiempo, pero ellos seguían trayendo sus sacrificios. Ellos seguían trayendo sus... ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que cuando sigues haciendo algo y Dios ya no está allí, eso está peligroso. Eso es peligroso. Cuando tú sigues haciendo algo y Dios ya no está allí, Dios ya no está hablando al pueblo, religiosidad, eso se convierte en rito. No hay ninguna diferencia en lo que tú estás haciendo, porque si Dios ya no está y Dios no te está hablando, pero tú sigues haciendo y haciendo como rutina y como rito, pero Dios ya no está allí, hermano. Eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Dios estaba callado. Usted sabe qué difícil es, qué fácil, mejor dicho, es caer en rutina. Qué fácil es caer en que no hay pasión por venir a la casa de Dios. Qué fácil es caer que no hay pasión por orar. Así es, aleluya. Qué fácil es caer en que voy a cantar las alabanzas porque, ay, qué bonito se le oye a la hermanita que canta, pero no la sientes. Hermano, eso es bien fácil. Así es, Es bien fácil perder la pasión por Dios. Es bien fácil olvidarte de donde Dios te sacó. Es bien fácil olvidarte de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Santo. Si tú no pones cuidado y pones atención. Hermano, porque... Entonces, bueno, de cierta manera sí tienes razón, hermana, porque yo me voy a la historia de David, cuando él la riega y Dios le dice que le va a quitar al hijo, ¿no? Y David se echó en cenizas, hizo un ritual, ¿eh? Se puede decir, ¿eh? Y se humilló, estuvo ahí, pero todo el mundo no pasó nada. La palabra de Dios ya estaba hecha y dicha, hermano. Ahora, qué triste en el caso, como mi hermano decía, de David. Comete pecado, comete asesinato, todo un complot, hermano. Hay que verlo así. David hizo un complot tremendo, hermano. Gente involucrada, o sea, había testigos que habían que callar. O sea, cosa fuerte, hermano. Cosa fuerte. Así es. Y Dios le dice, va a morir tu primer hijo. Va a morir tu primer hijo. Dios lo dijo. Dios no dijo, ay, sabes que ya me arrepentí. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es que hay que tener cuidado, hermano. Que hay que tener cuidado, como dice Dios. Un profeta es una persona que habla al pueblo diciendo lo que Dios quiere que digas.
La profecía igual. ¿Saben que en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, había una ley que si la profecía no se cumplía en 3 meses, esa persona la mataban? La mataban por mentiroso. Imagínense si hoy no, Dios da la gracia, estamos en un tiempo de gracia, porque Dios mío, imagínense. Ya tú Quisiera eras agregar algo al comentario. Creo que una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta es que si ya por muchos años has hecho lo mismo y no ha funcionado, yo creo que es tiempo de hacer algo muy diferente. Y lo digo por mi propia experiencia, porque por muchos años yo hice algo que pensaba que estaba bien y nunca dio un resultado, ni en mi persona, no voy a hablar de iglesia, voy a hablar de mi propia familia. No dio resultado ni como mi esposa, ni como persona, ni como familia. Entonces, de alguna manera también yo creo que si el pueblo de Israel estaba haciendo algo que ya les era común, ya les era rutina, ya les era que no había un cambio, más que simplemente estaban cumpliendo con lo que le estaban pidiendo, yo creo que ahí son momentos en que un cristiano, un creyente, debe de hacer cambios para mejorar su relación con Dios. Ya que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero los que cambiamos somos nosotros muchas veces. Eso es todo. Es importante, Amén, es importante analizar. Tú tienes que tener momentos en tu vida donde tú te tienes que sentar a solas con Dios. Amén. Tú allí, Dios, tú ahí en la intimidad y decirle, Dios, no me salieron las cosas. O sí me salieron, no sé, ahí tú en tu privacidad. Pero decir, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Sabe lo que yo aprendí hoy, como decía Fox, hoy? Hermanos, yo aprendí que entre tú más te acercas a Dios, más ves la necesidad que tú tienes. Entre tú más espiritual eres, más ves la necesidad que tú tienes. Yo no puedo decir que soy toda espiritual y soy rencillosa, porque si yo fuera toda espiritual, Dios mismo me enseña que soy rencillosa. Entre tú más te acercas a la luz, más ves tus manchas. Así es, amén. Yo hace un ratito la hermana mandó una foto y yo no traía. Y en serio, yo vi otra cosa. Pero a veces así andamos, hermano. Andamos en el camino de Cristo sin lentes, pensando que nuestra blusa está bien planchadita, nuestra falda bien blanca, está gris. Amén. Pero como no traes los lentes bien puestos, como no prendes la luz, tú estás muy bien. Todos estamos muy bien hasta que tú te empieces a acercar con Cristo. Empiezas la oración. Tania, ¿quieres decir algo? Nomás quería agregar a como decía el pastor, es como estás diciendo tú ahorita. En los tiempos cuando Jesús vino, era lo que Jesús traía al pueblo. Ya lo mismo había acontecido por tantos años y los fariseos seguían con lo mismo, y seguían achacando al pueblo y haciéndoles de carga al pueblo con lo mismo. Y Jesús venía a romper ese molde. Ellos con sus vestimentas sagradas, con sus vestimentas sacerdotales, y Jesús les decía, ustedes son tan muertos. O sea, lo único que son sepulcros blanqueados. Pretenden tener la santidad de Dios y pretenden tener lo de Dios, en cambio no tiene nada. Entonces eso pasaba con el pueblo de Israel, que ellos creían tener esto, pero en cambio estaban muertos. Ya había muerto todo dentro de ellos. Todo se volvía rutina, hermano. Cuando algo se vuelve rutina y vuelve a lo mismo, no hay pasión, no hay fe. Porque a veces oramos sin fe, hermanos. No me diga que no. A veces oramos sin fe porque te dicen, ay, pues tienes que orar. Bueno, pues la hermana dijo que tengo que orar, así que voy a orar. Pero no estás orando creyendo. No estás orando sabiendo lo que tú tienes que hablar. No estás orando creyendo que el Dios de los ejércitos, el Dios vivo, el que hizo los mares así, hermano. Yo le estaba explicando a los niños, yo le decía, imagínense una ballena quería pasar, pues tú una estopa allí mientras pasa el pueblo y ahora pasas tú. Pero imagínense, cuando tú haces las cosas nomás por hacerlas, no quieras ver resultados. Sí, amén. Yo le digo a mi mamá, porque hoy nos fuimos a trabajar, me la llevo a trabajar conmigo cada 2 semanas. Yo le digo, mamá,
Nada cuesta mover esto y limpiar atrás. ¿Por qué? Hermano, porque a veces nada nos cuesta hacer las cosas bien. ¿Sabe cómo? ¿Cuánto no le hemos dicho eso a nuestros hijos? ¿Cuántas veces le decimos al niño, saca la basura, Samuel? Pobrecito, mi hijo siempre lo agarro de ejemplo, pero es que yo lo amo, hermano, yo lo amo a mi niño. Saca la basura, Samuel. Y si Samuel va, ¿para qué saca la basura? ¿Por qué no saca aquí? ¿Sabe qué va a pasar? No lo va a hacer bien y lo va a tener que volver a hacer. Y si no lo hace bien esa vez, lo va a volver a tener que hacer hasta que la basura esté bien secada, hasta que no haya nada, porque, y a veces nosotros así somos como hijos de Dios. Hazlo de esta forma. No quiero. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Bueno, ¿no lo vas a hacer bien? Ok, lo vas a tener que volver a hacer. Ya hubieras terminado hace media hora, pero ahora vas a tener que hacerlo otros 3 días. Sí, así es, aleluya. Y nos gusta vivir ese tiempo. Nos gusta repeticiones y nos gusta hacer las cosas y hacer las cosas. Y luego decimos, Señor, ¿por qué no me escuchas? No hiciste las cosas bien. Hiciste lo que tú quisiste. Lo hiciste a tu manera. No lo hiciste a mi manera. Así es, aleluya. Hermano, Amén. eso no pasa a todos. Nosotros aquí somos bien transparentes. Amén. Vamos al punto número 5. O 4. El tiempo más importante de la historia. Jesús. No, yo me gozaba, yo decía, yo estaba escribiendo, yo me gozaba. El tiempo de Jesús. Isaías 9:1 al 7 dice la palabra de Dios. Y no habrá siempre oscuridad para esta ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente, tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llegará de gloria en camino del mar y a aquel lado del Jordán en Galilea y de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplícanse la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en las reparten. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre los hombres, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en justicia y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén, amén. Después que termina el tiempo de los profetas, llega el tiempo del consejero, del admirable, del príncipe del paz, de la promesa, hermanos, de la promesa. Por fin llega la promesa. No más prototipos, no más profecías, ya estaba allí el verdadero, el verbo, la palabra. Jesucristo había llegado, hermanos. Amén. Punto número 4, el tiempo de Jesucristo. Los que antes fuimos desechados, amén, ahora somos parte del olivo. Los que antes fuimos desechados, hermano, ¿usted entiende eso? Yo le decía a mis hijos en esta semana, búsqueme Romanos 1 y vamos a ver 11:7. Nosotros no teníamos entrada para el Padre. Nosotros no teníamos entrada para el reino de los cielos. Nosotros no teníamos entrada ni para que Dios nos volteara a ver. Amén. Pero Dios se agradó. Pero Dios en su misericordia tuvo compasión. Y algo que mi hermana decía ahorita, Jesús escuchó, yo leía hasta y me encantaba. Jesús escuchó los clamores de los marginados por la religión y la sociedad de su pueblo y optó por ellos, por los marginados, hasta la muerte. Aleluya.
Usted sabe que en opresión vivía el pueblo. Yo como mujer, hermano, yo soy muy... No puedo decir que soy feminista porque no soy. Soy de los derechos humanos, hermanas. Todos tienen derechos. Todos los gatitos, los perritos, todos de las tortugas. Sálvenlas, por favor. Anyway, yo creo en que todos tenemos el mismo derecho. Y para mí, el leer la palabra de Dios y el ver cómo nosotros las mujeres éramos tratadas en el Antiguo Testamento, me rompe el alma. Me rompe el alma al ver cómo un sacerdote podía entrar al lugar santo con la viva presencia de Dios Altísimo y nosotros no podíamos. Hermano, porque la presencia de Dios es vida para ti. Imagínense. No, yo no podría, hermano. Yo fuera una de esas guerrilleras, anduviera así como el Pancho Villa con balas aquí de todo, peleando por mis derechos, hermano. Pero imagínense qué significa esto para nosotras que hemos sido tan... de esa forma. Jesucristo llegó a quitar esa opresión que nosotros teníamos. Jesús llegó a quitar la opresión que tenían las personas que tenían defectos. Hermano, esto parecía un tiempo de Hitler. Póngase a estudiar la vida de Hitler. Si tú tenías una deformidad y eres un pueblo, en el pueblo alemán, iba a decir griego, en el pueblo alemán, Hitler te mutilaba, lo que le están haciendo a las mujeres en las cárceles de inmigración, que es esterilizaba. Perdón, ese fue un comercial. Vean las noticias, hermanos, manténganse informados. Las esterilizaban para que ya no tuvieran niños deformes. Eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Si tú tenías alguna deformidad, si tú estabas tuerto, si tú estabas manco, si tú estabas jorobado, yo no sé qué, tú no tenías entrada a la presencia de Dios. Si tú eras mujer, si tú eras niño, no tenías entrada. Pero Jesús viene y me encanta algo que yo escuché en una película de Cantinflas, veanla por favor, la del sacerdote, que dice: Jesús fue un revolucionario. Jesús vino a cambiar las cosas. Jesús vino a cambiar el pensamiento, a decir a esas personas que no tienen entrada, ese cojo sí tiene, esa mujer sí vale, esas personas sí tienen entrada al reino de los cielos, porque desde el principio Dios lo quiso así. Libertad y redención, viene nuestro tiempo. Viene el tiempo de nuestra libertad, de ya no ser vista como alguien menospreciada, del que ya no nomás te pongan allí en la orilla de la iglesia porque eres cojo y no puedes entrar nomás ahí para que pidas dinero. No, Jesús vino a esas personas. Jesús vino a traer libertad a todos. Él no le importaba si estabas defectuoso, él no le importaba si estabas medio feíto, o algunos no medio, sino completamente. Él no le importó esas cosas. Él dijo: este es el pueblo que yo quiero, hermano. Y la sangre de Cristo fue el pegamento. Escúchelo bien. El otro día se me quebró el carro y eché pegamento por todos lados y Jesús sí sabe. Porque Jesús, esa sangre que fue derramada, fue el pegamento a la ¿cómo se dice el branch? La ramita del olivo silvestre, la pegó y la puso contra el olivo bueno, lo bueno, el pueblo de Dios. Esa sangre lo pegó. Nosotros ya somos parte del olivo bueno. Amén, ¿Sí aleluya. Amén. Sí. Porque no se usaron. Dios mío. Sí, amén, amén. Voy a predicar. Nosotros fuimos parte de esa redención tan grande. Amén. Y fue algo tan glorioso. Romanos 11:17, ¿quién lo tiene? Dice la palabra de Dios: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hemos sido participantes para sentarnos en la mesa. En la mesa donde Jesús nos va a servir, dice la palabra de Dios.
En la mesa donde tú tienes tu nombre, ahí atrásito de tu silla, Gabriel. En la mesa donde estábamos comiendo de los 12 frutos del árbol de la vida. Yo siempre he querido saber quiénes son esos 12 frutos. Señor, yo quiero que tú me des un plato de maná para saber de qué sabía. Y a ver, ponme unos 12 frutos. Yo soy muy curiosa, hermanos, así que yo quiero todo eso. Pero somos partícipes de eso a través de la sangre de Jesucristo. Juan 8:36. Dice que, ¿quién se lo sabe? Gloria a Dios. Aleluya. Juan 8:36. Si el Hijo, seremos realmente libres. Ya no hay esclavitud para nosotros. Ya nada nos puede aprisionar. Ya nada nos puede poner en una cárcel. Porque está Jesucristo y Él nos hizo verdaderamente libres. Ahora, yo no te estoy diciendo que tú no te vayas a poner tú solo. Pero Jesús no te va a encarcelar. Jesús no te va a aprisionar. Tú puedes y te puedes ir a poner en una cárcel. Pero también tienes entrada y Jesucristo está con las manos abiertas para sacarte de esa cárcel, hermanos. Ahora, libertad y redención por fin. Las profecías del cumplimiento, todo lo que empezó con los patriarcas, termina con Jesús. Mateo 1, usted lo puede leer. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a Judá, Judá tuvo a Sara y a Fines, y sigue la descendencia. ¿De dónde viene la descendencia todo? De los patriarcas. ¿Ve cómo todo es un rompecabezas? ¿Cómo está en orden? Y a veces queremos que Dios sea un Dios de desorden cuando no lo es. Amén. Jesús fue tan impactante para el mundo que los tiempos fueron divididos en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Jesús vino a revolucionar el mundo con su amor y su manera tan distinta de llevar al pueblo hacia los pies de Dios, hermanos. Aleluya. ¿Cuánto fue el tiempo de Jesucristo? ¿Quién me lo puede decir? Está facilito, facilito, hermano. 33 años fueron el tiempo de Jesús. No es cierto. No es cierto. 33 años desde el nacimiento en un establo, 36 años desde el nacimiento en ese lugar, Sí, amén. hasta la muerte de Jesucristo y su resurrección. 33 años del tiempo de Jesucristo. Ahora, Jesús vino a establecer, que ese es mi quinto punto. ¿Qué es? ¿Qué estableció Jesucristo? Su venida. ¿Qué vino a establecer Jesús después de su partida? El tiempo de la gracia. Vamos al tiempo de la iglesia, hermanos. Después de Jesús llega el tiempo de la iglesia. Y Dios me lo confirmó ahorita. Hechos 2, vamos a leer del 42 al 47. Hechos 2, del 42 al 47. ¿Lo tienes, hermano? Léelo, por favor. Tengo yo. Temor a toda persona, y muchos se maravillaban de las señales que eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban todos unánimes cada día en el templo y partían pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Con quiénes empezó la iglesia? Con los discípulos y uno más. Y Matías, amén. El que echaron suertes. La iglesia de Dios fue fundada por los 11 discípulos y Matías. Después de la partida de Jesús, los discípulos quedan en un total caos. Usted imagínese, quiero que usted se traslade al tiempo de Jesucristo. Los discípulos, ¿qué eran, hermanos? Su nacionalidad. Eran judíos. Ellos venían con una creencia. ¿Eras judío o eras idólatra? Pero no había más.
Ahí no había que, bueno, pues testigo de Jehová, que mormón, no. Ellos todos eran judíos. La iglesia empieza con algo que se les llama judeocristianos, que vienen siendo los judíos, amén, porque todos eran cristianos. Ahora imagínense, viene Jesucristo, les enseña a los 12 discípulos, es muerto, es arrebatado y él se va. Y ahora hay que empezar la iglesia de Dios. ¿Qué preguntas ustedes tuvieran? ¿Todo sigue igual? ¿Seguimos sacrificando animales? ¿Seguimos con la circuncisión? ¿Seguimos con la ley? Imagínese como persona, no quiero que se ponga todo espiritual, porque los discípulos también fueron humanos. Imagínate como persona, la iglesia estaba teniendo, los 12 discípulos estaban teniendo un problema grande. Jesús ya había sido quitado, pero ahora tenían que establecer algo nuevo. ¿Usted sabe qué difícil es establecer algo nuevo? Usted sabe qué difícil es transformar una mente que por toda la vida ha seguido lo mismo. Los discípulos no tenían una tarea fácil. Ahora, ellos conocían a Jesús. Ellos tuvieron vivo contacto, piel con piel, como un bebecito que recién nacido que te lo ponen piel con piel. Ellos tuvieron ese tiempo piel con Jesús, pero le iban a hablar a personas que no habían visto a Jesús, que no habían conocido de Jesús. A lo mejor lo habían escuchado, pero no supieron realmente quién era Jesús, porque Jesús convivió con sus discípulos. Jesús vivió vida, noche, hambres, desvelos, cansancios, los vivió con sus discípulos. Si Jesús se le torcía el pie, ahí ellos se daban cuenta. Ahora le iban a predicar a gente que no. Y para establecer, quitar tu mente de lo mismo que has tenido toda tu vida y restablecer algo nuevo, está difícil. Está difícil, hermano. Yo toda mi vida le he dicho a los platos son 2 cocos. Me dice mi esposo, eso no existe. ¿Cómo que no son cocos? Hasta la fecha no les puedo decir platos son, no son cocos, hermanos. Es un ejemplo muy ligero, pero imagínate empezar una revolución nueva, un movimiento nuevo. Imagínate de que ya Pedro ya no iba a sacrificar animales, porque Jesús le enseñó que ya no. Donde Pedro a lo mejor tuvo hijos, tuvo esposa, lo sabemos de por sí. Pues si tuvo esposa, me imagino que tuvo hijos, ¿verdad? No dice la palabra que su esposa haya sido estéril. Pero imagínate que Pedro, después de Jesucristo, haya tenido más hijos y ya no más circuncisión. Piensa en el caos que había en el pueblo de Dios. Mas sin en cambio, ellos fueron bautizados. ¿Por quién? En Hechos 2 podemos ver eso. La iglesia de Dios, fue un caos, habiendo seguido la ley durante años, o sea, toda su vida, llegan a un nuevo conocimiento. Hablaban del bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué es hablar del bautismo del Espíritu Santo en un pueblo donde creían que solo el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar a conocer la presencia de Dios? Y de repente estos hombres están hablando de un bautismo del Espíritu Santo que no se supone que eso nomás sea para los sumos sacerdotes. Pero estaba el Espíritu Santo con ellos. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo respaldaba cada cosa que ellos hacían. Aún dice el verso que acabamos de leer que añadía a la gente que iba a ser salva. Así que ellos no se iban a escoger, hermanos, sino que las personas que entraban por esa puerta donde ellos se congregaban era porque estaban destinados, porque Dios los guiaba hasta ese lugar, porque ellos iban a aceptar la salvación de Jesucristo. Ellos no tenían que salir. Es más, los mataban. ¿A cuánto no los mataron? A ser salvos. Ahora la iglesia empezó con los 12. La iglesia todo empezó con 120 personas, hermano. Después de la predicación de Pedro, ¿cuántos se añadieron? 3,000. Ya eran 3,000.
Ahora, hubo un problema con esto, hermanos, que eran 3,000, ¿verdad? Y estaban añadiendo, Dios estaba bendiciendo. Pero Dios mandó que predicasen ¿a dónde? ¿A dónde? Hechos 1:8. ¿Qué me lo puede leer? Y me seréis testigos en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. Y estaban siendo salvos los judíos. Pero ¿dónde estaban los gentiles? ¿Dónde estaban los que no eran judíos? Hasta que Dios tuvo que levantar. ¿Quién fue el primer gentil que se unió a la iglesia? ¿Quién me lo puede decir? Pablo era judío. Cornelio. Cornelio en Hechos 10, amén. Dios tuvo que mover el asunto. Tan tremendo que es Dios y tan maravilloso que es Dios. Que Dios dijo, estos ya se quedaron nomás aquí. De hecho, yo ahorita iba para allá, ya ves que cuando ve la visión, lo hablamos Pedro y dice, que el mundo y todo acá, y Dios mismo le dice, porque le llamas el mundo a lo que Dios es. ¿Cómo es posible de que Dios les dice, y seréis testigos en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra? Y ellos salían de Judea, ¿y a dónde se iban? A Nazaret. Y luego decían, pues sabes que ya Dios me manda a salir, voy a Judea. Y estaban en Judea y, Dios me manda a salir, voy a Belén. Pero nunca llegaron y nunca se imaginaron y nunca extendieron su visión a los gentiles. Hasta que Dios tiene que mover el asunto y empieza a hablarle a Cornelio. Hermano, sí. Yo quisiera comentar un punto donde quisiera aclarar que no todos los judíos son cristianos, ¿va? Solamente los que fueron predestinados para poder predicar el evangelio. Porque acuérdense que los mismos apóstoles no creían. También no creían, ¿por qué? Porque Jesús mismo los reprendía a cada momento, les decía hombres de poca fe, ¿verdad? Y les daba exhortaciones o sea, en otras palabras, los judíos batalló como toda la enseñanza para poder recibir al Mesías, a Jesucristo, ¿verdad? Pero sí, la palabra habla, enseña que sí, ciertos judíos fueron alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Pero aquí donde dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea que hasta el día de hoy el pueblo judío, hebreo, griego, todos ellos no creen en Jesús, nunca han creído en estos tiempos. Hay predicadores que han ido a Israel y para ellos Jesús era un hombre cualquiera, para ellos Jesús fue quizás un profeta, pero realmente nunca fue el Mesías para ellos, nunca fue el Salvador de Israel. Amén. Acuérdense que para ellos era la salvación por la promesa de Dios, el Padre, ¿verdad? La promesa de Dios se la dio a Israel por medio de Abraham, a las 12 tribus, pero no lo rechazaron. Dice San Juan capítulo 1, versículo 12. Que lo rechazaron, y por cuanto lo rechazaron los que creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aunque antes de los evangelios ya estaba predestinada la salvación para los gentiles también. Ya había gentiles. Amén. Abraham era un gentil. Es más, no nomás era un gentil, era un idólatra pagano. Ya era descendencia de paganismo. Eran idólatras, más idólatras que los católicos o los mormones o los testigos de Jehová. Abraham era un idólatra terrible, tremendo. Y podemos tocar ese punto en el sentido de cómo Dios toca a Abraham y cómo cree Abraham en el momento que Dios le habla. Imagínense, Abraham en aquellos tiempos se reverenciaba a los padres de una manera sobrenatural. Imagínense, Abraham sujeto al padre ya viejo, amén, y luego ir a decirle, ¿sabes qué, papá? Dios me habló. ¿Cuál Dios?
Dios me habló que me saliera de aquí y te dejara. Era algo serio, era algo muy serio. Ahora, amén, vemos lo mismo que pasó con los judíos. Aparte de que profetizado estaba que nosotros, los judíos y todos, tenemos una tendencia que es una rebeldía perpetua. Dice ahora, en el principio, los únicos que hay que aclarar estas cosas porque hay que entenderlas. En el principio, el Espíritu Santo, acuérdense que un día hablamos de ese punto, el Espíritu Santo nomás está en los profetas, nada más el Espíritu Santo, amén, en los profetas, y los profetas le hablaban a los reyes y le hablaban al pueblo de Israel, a las 12 tribus, en ellos. Entonces el pueblo, todo el pueblo tenía que regirse por la palabra de Dios por medio de ellos. Pero como había rebeldía, amén, eran rebeldes porque ya Dios lo había dicho, con rebeldía perpetua, eran rebeldes, por eso cada rato ellos iban a la idolatría y por eso cada rato Dios los reprendía. Por eso tuvo que venir ese tiempo de silencio, porque hasta cierto punto Dios no se cansa como nosotros, pero todo tiene su tiempo delante de Dios. Tuvo que darles una lección. Amén, porque acuérdense que cuando Dios habla trae consolación, paz, bendición, aunque sea exhortación. Hemos hablado por el libro de Romanos, el libro de Hebreos, que la exhortación, la tristeza del espíritu es para consolación y vida eterna. ¿Ya? Entonces, ahora la promesa que Dios nos da por medio de Joel, capítulo 2, 28, a la cual se confirma en el libro de los Hechos, que estamos hablando ahorita, la promesa del Espíritu Santo, es una promesa que cae sobre el pueblo de Israel, sobre nosotros, perdón, que son los 120, y los manda a ser testigos del Espíritu Santo, no de la palabra, ¿verdad? Porque cualquiera puede hablar, cualquiera puede testificar, pero cualquiera puede testificar, yo era esto y lo otro aquello, pero Jesús mismo dijo, si no reciben mi testimonio, menos van a recibir el testimonio de allá arriba que es de mi Padre. Entonces podemos dar testimonio, pero si damos un testimonio por el Espíritu Santo, la gente va a ser impactada, va a ser tocada. Allí mismo en 2 Corintios 3, versículo, allí en el versículo, alabado sea Dios, en el 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahí está hablando de un conocimiento que estaba recibiendo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas tenían el Espíritu Santo y soltaban la palabra del Espíritu Santo y caía al pueblo de Dios como un conocimiento, como una lección, como una ley, como un estatuto, como un decreto, como una ordenanza. Pero ellos no tenían el Espíritu Santo. Entonces ellos tenían que poner atención, oír y cumplir. Pero como no cumplían, por eso es que les venía la transgresión de la ley, el pecado. ¿Ya? Entonces nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. Entonces si no obedecemos, entonces vamos a ser peores que ellos. ¿Ya? Pero debemos de aprender de que tenemos un grande privilegio ahora que tenemos esa promesa, hermanos, para poder entrar en los cielos. Amén. Gloria a Dios, amén. Qué importante, amén. Nosotros tenemos una responsabilidad más grande. Sí. Dice la palabra, seguiremos pecando para que la gracia abunde. De ninguna manera, sino que más grande nuestra, ¿puedo decir culpabilidad? Nuestro juicio es más grande, hermanos. Nuestro juicio es más grande porque nosotros teniendo una libertad, como decía nuestro hermano, la palabra de Dios lo dice. No hay un capítulo, hermano, en el Antiguo Testamento que Dios no le dice al pueblo de Dios, acuérdate que yo fui el que te saqué de tierra de Egipto. Pueblo duro de cervix, duro de sus raíces, duro de tus... No te puedes despojar de que yo soy tu Dios, yo soy bueno. Hermano, usted lea el libro, amén, lea las profecías, Dios les habla al pueblo bien fuerte, amén. Y el pueblo seguía de continuo haciendo el mal, como el hombre en el libro de Génesis, amén. Así que vemos que Cornelio fue el primer gentil añadido a la iglesia. Después Dios habla a Pablo y Pablo se va de gira. Se va y ahí anda por Grecia, ahí anda por todos lados, predicando el evangelio y añadiendo a la iglesia de Cristo. Así es.
Gracias a él nosotros estamos aquí, porque por medio de Pablo llegó el evangelio hasta España, y de España lo trajeron nuestros padres y mataron a todos los de ahí, pero nos trajeron a Cristo. Ay, Dios mío. A ver, es que unas cosas buenas, todo tiene su beneficio, hermano, todo tiene su beneficio. En el año 62, después de Cristo, el sumo sacerdote Ananías ¿cómo justifica? Mata a Santiago, hermanos. ¿Para qué voy con palabras que no sé decir? Mata a Santiago. Y empezó la persecución con los apóstoles. Santiago fue el primero. Pablo fue... ¿Cómo murió Pablo? Le decapitaron. Le cortaron la cabeza como a Goliat. Pedro fue crucificado como, hermanos, al revés. Yo le explicaba eso a mi hijo y me decía, mamá, lo estás diciendo mal. ¿Cómo al revés? O sea, viendo para allá. Le digo, no, mi hijo, con la cabeza para abajo. Porque a mi hijo le tengo que enseñar con monitos y colores. Pedro murió crucificado y los demás también murieron por causa de Cristo. Wow. También murieron por causa de Cristo. Murieron por predicar verdad. Dios me hablaba en mi vida y dice, todos queremos ministerio, pero nadie queremos morir. Todos queremos ministerio, pero nadie quiere servir. Todos queremos ministerio, pero no queremos callar. Todos queremos ministerio y queremos estar frente a la tele. Y queremos fama. Y queremos seguidores y likes y muchos likes y corazoncitos. Pero a la hora de que decir, hermano, como les dije desde el principio, véngase a limpiar la iglesia. Dios no me llamó a eso. Dios no me llamó a predicarle a 3. Yo soy para predicarle de 150 para arriba. Y me tienen un cuarto allá con agüita, temperatura 75 grados. Y no cualquiera. Y le quitan label como Kanye West, que no le gusta que tomen. Después les platico esa situación. Porque yo no voy a predicar a cualquiera, porque Dios me ha hablado de las naciones. Pero nadie quiere morir. Pero en el momento que te dicen, hermana, usted es una chismosa, y hablando mentira, tú ya quieres sacar la piedra y darle como si fueras David a Goliat. Hermana, y la ve porque es el diablo, hermano. Dios se glorifica en esas cosas. Y tú estás acá dándole candela y la hermana Liliana está como que... Y luego me ve. Y yo, mírala. Y me ofendo. Se levantó Pablo y estaba predicando en toda Asia, salvando a miles. Y se levantaron del pueblo mismo de Israel y fueron a predicar a Asia, a contradecir todo lo que Pablo estaba diciendo. A tirar el trabajo, el duro esfuerzo, las desveladas, el ayuno, el náufrago que habías pasado, Pablo. Mi Señor, aleluya. Y Pablo no tiró la toalla. Pablo no se ofendió, sino en su espíritu. Se dolió porque, hermano, es triste que tú hagas algo y que tú levantes a una persona y venga otro que no teme a Dios ni teme a Jehová y anda tras sus dioses, pero viene y destruye lo que tú has hecho. Pero queremos ministerio. Así es, aleluya. Así es. Queremos decirle, Gaby, decímelo. Y es todo lo que queremos hacer. Pero la hora que Gaby necesite de oración, en la hora que Gaby tenga su momento de rebeldía, en la hora que ella tenga, tú ya hiciste que, porque tú dijiste recíbelo, ay, pues que Gaby se la vea sola. No, hermanos, esto es de doblar rodilla con el pueblo. Esto es de morir a tu carne. Aleluya. Esto es que te vengan y te abofeteen y tú decir no importa. Sí. Porque quiero un ministerio. ¿Con quién empiezo? Aleluya. Esto es de que no tengo que comer. ¡Alto! Tengo hambre. Mis hijos tienen hambre. Pero glorificaré el nombre
Porque eso es ministerio, hermanos. A estos hombres los mataron. Amén. Y yo le decía a mi hijo iba Pablo, rumbo allá donde le iban a cortar la cabeza, y él decía, peleado la buena batalla. No hice más. Iba diciendo, yo pude haber hecho mucho más. Pablo, salvaste toda Asia. ¿Cómo que qué más podías haber hecho? Un hombre hizo lo que los 12 no pudieron, los que los 12 se encuevaron. Y todavía dice, yo pude haber hecho más. Yo veo a mis hermanos de acá atrás, hermanos, y ellos me motivan. Todavía llegamos, mis hermanos, a moviendo las sillas como podían, aspirando a la casa de Dios, y yo a mi edad todavía diciendo, no quiero. Vergüenza me da. Vergüenza me da porque pudiendo servir a Dios vivo, nosotros no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Sí. Queremos quejarnos de todo. Que si en el trabajo te ven mal, voy con mi patrón para acusarlos. Te van a ver mal, hermano. De una vez, entonces, de una vez, tenlo en tu mente de que vas a ser perseguido en donde quieras tu trabajo, en el Walmart, comprando lechuga, comprando papel de baño. No vas a hallar por la pandemia, no sé qué, pero vas a ser perseguido y tú tienes que quedar callado. Yo quisiera decir, tenemos muchos testimonios para la gloria de Dios, pero quisiera contarles rápido nomás dos. Una vez llegó un hermano, un maestro con un conocimiento tremendo, creo que ustedes lo conocen, el hermano Valiente, es un hombre tremendo, con un conocimiento tremendo ese hombre. Ese hombre dice que él hacía citas con hermanos para poderlos administrar. Le hablaban y dice, hermano, queremos consejería, queremos que nos ayude unas palabras. Él les decía, en tal restaurante y pídanme tal comida, tales horas, sí, y ahí nos vemos. Entonces, aparte, una ofrenda de tanto. Dice que él hacía ese tipo de citas y oraciones cobraba y todo ese tipo de cosas. Un día ese hombre llegó a la iglesia donde estábamos nosotros ahí pastoreando. Él llegó y me dijo, Dios le bendiga, hermano, amén, siervo. Dios me dijo que viniera aquí, que aquí me quedara. Entonces yo le dije, ¿estás seguro lo que tú estás hablando? Dijo, sí. Dios me dijo que me quedara aquí, que entrara aquí y me quedara aquí. Le repetí como 3 veces, dijo, sí, hermano, Dios me dijo. Le dije, bueno, pues aquí está la casa de Dios. Si Dios te dijo que te quedes en la casa de Dios, aquí está la casa de Dios. Yo me lo podía haber llevado a mi casa, pero él dijo, Dios me dijo que aquí me quedara. Y ahí se quedó. El primer mes que se miraba normal. El segundo mes ya empezó los ataques duros. Para el tercer mes, ya casi el tercer mes, ¿verdad? Ya dijo, hermano, lo siento, ya me tengo que ir, porque veo como ahí podemos tocar el punto con Gabriel, que él me platicaba algo. Veo que no avanzo, me dijo. Veo que aquí estoy perdiendo el tiempo, veo que aquí Dios no hace nada, veo que nada de nada, así que ya me voy. Le dije, bueno, nomás te quiero recordar que cuando tú llegaste aquí, tú me dijiste que Dios te trajo. Ahora, mi pregunta es ahora para ti, es tiempo. Dios te dijo que te salgas, es tiempo. Dios te dijo que te fueras. Dijo, no me ha dicho nada, pero yo ya me voy. Bueno, Dios te bendiga. Se subió a su carro, era vendedor de queso que vendía, seguro que se subió a su carro a la media cuadra, a la mitad de la media cuadra, el carro se le empezó a encender de abajo de la transmisión. Él iba andando en el carro y el carro echando fuego por abajo y la gente gritándole que se iba quemando. El carro se quemó, ahí se paró, estaba quemado y de abajo todo el alambrado, se regresó a pie a la iglesia y me dijo, hermano, creo que no me debo de salir, creo que tengo que quedarme todavía más tiempo aquí. Entonces el Espíritu me mostró y me dijo, ok, ahora quédate aquí y en cualquier momento vamos a subirte al retiro. Allá que el hermano Pedro hable contigo y a ver qué Dios va a hacer contigo. Pero ahí duró casi 3 meses con nosotros. El segundo era un evangelista. No sé si ustedes lo conocieron al hermano Melvin. ¿Sí? ¿Se llamaba Melvin?
ese predicaba igual que Ávila, igualito. Ese hermano chaparrito llegó, yo lo usaba tremendamente. Yo con él tuve una campaña de 7 días tremendamente. Y llegó y me dijo, hermano Francisco, yo quiero ser aquí, que me apoye y me respalde la iglesia que usted tiene aquí como evangelista. Yo me digo, y aquí yo me voy a usar más poderosamente. Más. Le dije, ¿estás seguro que Dios te trajo, hermano? Dijo, sí. Dios va a expansiar mi llamado, mi ministerio. Lo mismo le dije a él. Entonces me dijo, sí, hermano. Entonces le dije, bueno, él vivía ahí cerca de nosotros. Entonces le dije, bueno, está bien, hermano. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer contigo. A la primera semana que llegamos, me dijo, hermano, estoy preparado para que me enseñe, me instruye Dios, usted, y lo que yo le he dado. Le dije, bueno, ¿estás seguro, hermano? Dijo, sí. Bueno, entonces vas a empezar lavando los baños. Dije, vas a empezar lavando los baños. Eso me salió así. Y él, como un balde de agua al lado, frío, pues era un evangelista. Y Dios lo usaba tremendamente. Entonces le dije, vas a empezar a usar lavando los baños. Me dijo, ¿qué? Le dije, ¿estás bromeando, Básico? Le dije, no, no estoy bromeando. Es que, ¿sabes qué? Le dije, para que se multiplique la unción que traes y para que Dios expansie el llamado al ministerio que tú dices, que Dios te dijo que lo va a hacer, necesitas empezar de abajo. Ya estás muy arriba. Estás demasiado más arriba de lo que Dios te tiene. Dios te puso en un lugar, pero tú te subiste muy alto. Ya te crees muy famoso, te crees esto, te crees lo otro. Y Dios dice que vas a empezar de cero otra vez. Vas a empezar a lavar los baños. Si quieres que Dios empiece a expansiar tu llamado, tu ministerio, te lo dejo de tarea. Así que aquí te dejo, vamos a empezar el culto y al terminar el culto, si quieres seguir visitándolo, pues sí, siguió ahí con nosotros, ¿verdad? Peleando, ese varón estuvo peleando fuertemente la batalla hasta que volvió también a subir ahí al retiro, ¿va? El Señor también lo subió por el retiro y allá pues ya lo ungieron, pero tuvo que meterse a campañas. Tuvo que meterse en campañas de 21 o 30 días hasta quebrantarlo Dios. Es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar apercibidos. Siempre en el espíritu. Siempre. Porque como les venía diciendo hace ratito, entre más te acercas con el Espíritu y más te vas haciendo una con el Espíritu Santo te va a decir, esto está mal, esto me agrada, esto no. Amén. Y es algo que lo vemos, amén. Que lo vemos y que les digo, los discípulos pasaron por muerte a través de Cristo. Al final del siglo primero, de los originales, o sea, los discípulos, los OGs, solo quedaba Juan, que estaba en la isla de Patmos. La isla de Patmos estaba a unas cuantas, vamos a decir unas 200 millas de Éfeso, pero se cree que en el momento en que Juan es arrestado y llevado a la isla de Patmos, él estaba encargado de la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso se convirtió en la madre iglesia de Grecia. Ahí empieza otro nuevo punto y el punto que estamos viviendo ahorita. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué cree que estemos cuáles son los tiempos de ahorita? Mucha gente me ha dicho, hermana, son tiempos proféticos. Sí, son tiempos proféticos. Los tiempos donde se van a levantar, donde va a haber profecía, donde va a haber esto, donde va a haber lo otro. Pero nunca he entendido, nunca nadie me ha respondido lo que es. Estamos viviendo en tiempos de la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, vamos a leer del 1 al 2. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Mi último punto. El punto, estamos viviendo tiempos de apostasía. Cuando usted lo tenga, lo puede leer rápidamente. Amén. 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuere nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Antes de que Jesús venga, dice la palabra de Dios, vendrá el momento de apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Quién me lo puede decir? Apostasía. Alguien que está en contra de lo que dice la palabra. Alguien que niega la fe. Ahora, una persona que es inconversa y que no ha conocido a Cristo, no le podemos llamar un apóstata porque no ha conocido a Cristo. Una persona apóstata viene siendo lo mismo a una persona inicua. Alguien que niega la fe y la eficacia de ella. Alguien que ha conocido a Jesucristo, pero dice, ¿sabes qué? I changed my mind. Mejor estaba allá en el pecado, mejor estaba allá en el mundo, mejor estaba así. Eso se considera un apóstata. Ahora, son tiempos donde la apostasía está que hierve. A todo lo que da. A todo lo que da. Y si nosotros no tenemos cuidado, dice la palabra de Dios, velad y orad para que tú y yo estemos alertas. Velad y orad para que no seas engañados. Porque de allá te van a decir, allá vimos al Cristo. O lo vimos acá. ¿Saben qué? Acá hizo 3 milagros. Y la gente está corriendo hacia esos Cristos, hacia esos hombres, y no están corriendo hacia la palabra de Dios y no están leyendo su Biblia. Así que hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Y la gente se va tras estas cosas. Segunda de Timoteo 4:18. Ya para terminar, me quedan 3 versículos, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo es 4:18. 4:18. Sí, amén. Amén, amén. No, discúlpenme. Es 4 del 1 al 8, discúlpenme. Te encarezco ante Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soportaos las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Amén, amén. Llegarán hombres y se amontonarán, dice la palabra, a lo que tú quieras oír. Yo hace un tiempo le preguntaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué esta gente busca? Y busca y busca, Señor, porque yo veo que buscan. Pero no hay un crecimiento, no hay una fundación, no hay cambios, no hay sujeción. Y esto es lo que me dice la palabra que tenemos que tener, hermanos. I'm sorry. Pero si yo me rijo a la palabra de Dios me dice que tengo que tener sujeción, que tiene que haber cambios en mí y que Dios tiene que reflejarse en mi rostro. Que yo no tengo que ser iracunda, que yo no tengo que ser una persona de doble ánimo, que yo tengo que estar fundada en Cristo. Ahora no significa que ya lo logré todo, pero ahí voy. Esa es la diferencia. Pero dice la palabra de Dios que habrá hombres que van tras las fábulas. Hermano, ¿qué es una fábula? Es una creencia que no hay fundamento. Nosotros, ¿quién es nuestro fundamento, hermanos? Cristo. Ahora, si yo vengo y le predico a mi hermana Mari de la Madre Cristo, de la Madre Jesús, ¿de dónde está mi fundamento? Estoy hablando yo hacia ella. Dice la palabra de Dios, si alguien viene y os predica otro evangelio, sea que sea anatema, sea maldito. Amén, amén. Ahora la gente se está llenando de fábulas en este tiempo.
Porque es bien fácil. Hermano Gabriel, es fácil. Es fácil ir a un lugar que te dicen, aquí nos acomodamos a ti. Es fácil decirte, sigue en pecado. Es fácil decirte, yo te divorcio y te caso con esta. ¿Y sabes qué no te gustó? Pues allá tengo otra. Es fácil. He escuchado mujeres de que se dicen ser mujeres de Dios predicando en un altar y diciéndole, vota a tu marido, Dios tiene otro mejor. Hermano, en vez de decirte ora por tu marido, clama por tu esposo, dobla rodilla, incitando el divorcio en la casa de Dios. Y la gente gozaba sintiendo el Espíritu. Ay, Dios me habló. Y los demonios, mira, ahí tocando tu vida. Los demonios ahí dándote cosquillas. Y como no oras, no ayunas, pues tú te la crees. Así es, aleluya. Porque no hay revelación en ti. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y la iglesia está desapercibida. Yo le decía a Betsy, a veces me dan ganas de poner el plato del microondas. Ay, ya ve que en el plato del microondas dicen que se ve la Virgen. Mire, dinero así nos caería, hermano. No, algo tremendo. Es más, vamos a quemar una tortilla, hermano, aquí. ¿Cuál le compramos el edificio entero? ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿Sabe qué se necesita solamente para controlar un pueblo? Ignorancia. Ignorancia. Se necesita en el pueblo de Dios y tú lo controlas. Es más, tú los dices, ¿sabe qué, hermano? Yo necesito que usted vaya por remandado y va. Y orgánico, por favor, hermanos. ¿Okay? Aquí hay un problema en eso. Dice la palabra de Dios que por no haber creído a la verdad, Dios se entregaría a la mentira. Aquí hay un problema serio. Porque Dios mismo los está entregando a la apostasía. Dios mismo los está entregando a los demonios. Dios mismo los está entregando a la perdición por no haber creído a la verdad. Ahorita hablamos de la verdad. Romanos 8:36, y conoceréis la verdad. San Juan, ¿verdad? Perdón. 8:36, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, hay versículos como un contexto. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, para poder tener una verdadera libertad, tiene que estar el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué trae el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trae toda la revelación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dijo Jesús, yo me voy, no los dejo solos, no los dejo huérfanos, les mandaré, qué tremendo que dice Jesús, rogaré a mi Padre. Cuando debería decir, no los dejo solos, yo me voy y mi Padre les va a dar el consolador. No, dice, rogaré a mi Padre para que les dé el consolador, como diciendo Jesús, no se lo merecen, pero voy a rogar a mi Padre para que se los dé. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía que constrictaríamos al Espíritu Santo. Jesús ya sabía que no haríamos caso al Espíritu Santo. Jesús ya sabía que no viviríamos verdaderamente la vida del Espíritu Santo que vivió Jesús. Primera de San Juan 3:3 dice que el que conoce a Jesús debe andar como él anduvo. Y primera de San Juan capítulo 2 versículo 6 dice que nosotros debemos de ser como Jesús. Entonces yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo puedo ser yo como Jesús? Si Jesús fue engendrado, hecho por el Espíritu. Jesús fue puesto por ti en el Espíritu en el vientre de María. ¿Yo cómo puedo ser como Jesús siendo carnal, pecador, fallo, erro, me equivoco? Me dijo, párate. Tú fuiste engendrado por mi Espíritu. No fuiste engendrado ni por carne, ni sangre, ni oro, ni plata. Fuiste engendrado por mi Espíritu. En otras palabras, renaciste por mi Espíritu. Entonces una persona que nació tiene que confirmar lo que el mismo Jesús le dijo a Nicodemo. El que no naciere del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Entonces,
Eso es, en estos tiempos necesitamos vivir verdaderamente en el Espíritu para no caer en una apostasía o para no tener otro fundamento encima del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ahí mismo lo dice en Corintios, 1 Corintios 2 habla del fundamento que es Cristo y dice, y si tú tienes, Francisco, si tú tienes otro fundamento, encima de ese fundamento vas a ser probado. Tu fundamento va a ser probado juntamente contigo, y si Dios lo prueba, entonces serás galardonador. Que yo creo sobre de Cristo no va a poder ser aprobado. Amén. Estamos viviendo momentos de una crisis tremenda. Cada vez que digo momentos de crisis me acuerdo de la predicadora, amén, que decía tiempos de crisis. Amén. Estamos viviendo en una crisis donde la palabra, amén, está siendo torcida. Donde las fábulas son, porque allí sí defendemos, porque allí sí queremos pelear hasta la muerte, porque allí sí queremos hacerlo, ¿eh? Pero cuando se trata de Jesucristo, allí como que no muy bien. Hermano, dice la palabra de Dios en Filipenses 3:2, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de los mutiladores del cuerpo. Esa palabra a mí la traigo aquí, hermano. Tengo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 7, los que se meten a las iglesias y van y llevan a la gente que no tiene conocimiento bíblico, van y la cauterizan y la sacan del cuerpo de Cristo y hacen sus iglesias con gente mutilada. Hacen sus congregaciones con gente que está mocha, que no tiene un conocimiento. Dice la palabra de Dios, estas son las que van de iglesia en iglesia en iglesia y nunca aprenden nada. Hermano, eso es peligroso. Eso es peligroso. Si Cristo ha fundado algo en tu vida, ponlo por obra. Y si el Espíritu Santo te dice esto, si alguien viene y te dice usted está mal, pregúntale a Dios. Dios es tan real que Dios te responde. Sí. Pero es tan importante hablar de estos temas porque la gente está siendo engañado. Y dice la palabra de Dios que el tiempo va a ser acortado por causa de los escogidos. Porque si ni aún el tiempo no fuera cortado, los escogidos también fueran engañados. No se deje llevar por las obras. ¿Sabe que Dios me hablaba? Hubo un hombre que fue y salvó toda una nación. 40 días se la pasó predicando. Y salvaba y salvó y toda la nación se arrepintió. Pero este hombre, hermano, después subió un monte. Dijo, Dios, ya prediqué. Ahora me voy a sentar aquí abajo de esta calabacera y voy a esperar que caiga el fuego. Mátalo, Dios. ¿Está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Jonás salvó al pueblo. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios que ese pueblo fuera salvado. Pero Jonás, su corazón estaba muy lejos de la misericordia y el amor de Dios. Porque se sentó, agarró sus palomitas, su salsa valentina que no puede faltar, y esperó a que ese pueblo fuera destruido. El pueblo que él acababa de predicar, el pueblo que él acababa de salvar por medio de su boca. Hermano, yo no entiendo cómo una persona que salva ese pueblo todavía se siente a verlo destruido. Hermano, no se deje engañar. El Espíritu Santo es el que da testimonio. Si no lo conoces, pídele a Dios. Dame testimonio, dame testimonio, dame testimonio. Y velad y orad para que no seas engañados. Así es, aleluya. Velad y orad, hermano, porque estos ahorita, estos andarán a tientas. ¿Camino? ¿Avanzo? ¿Sí? ¿No? Siempre le he dicho a usted, cuestione todo. Si es de Dios, Dios le confirma. Si no es de Dios, usted va a saber que no fue de Dios porque no recibió una confirmación.
No se mueva hasta que Dios le diga. Deje de estar viendo cosas que no debe. A mí me molesta. Discúlpeme, hermano, pero yo tengo que ser libre en el nombre de Jesús. Ahorita me pongo la mano y me toco. A mí me molesta que la gente se la pase todo el día viendo a gente apóstatas de la fe. Y los promocionan. No me gusta que vean a hombres predicando, haciendo tanta barbaridad que usted está viendo. Porque ve que te edificas. Así es, aleluya. Estás gastando tu tiempo. Amén. ¿De qué te edificas? ¿De qué te edifica tu vida ver eso? Así es, aleluya. ¿De qué te trae nutrición a tu alma? Al contrario, te hace hasta pecar porque andan murmurando del hermano. ¿Para qué te llena de esa basura? Así es, aleluya. Deja que Dios trate con las personas. Y ante Él vamos a compadecer todos y daremos juicio por La todos. última palabra. Sí, hermano. Sentí, miré, alabado sea Dios, algo que estábamos platicando yo y el hermano Gabriel. Sentí, ahorita miré así claramente, lo vi, que viene la unción. Y hablábamos yo y el hermano Gabriel, la unción. ¿Destruye qué, hermano Gabriel? ¿Dijiste eso? La unción destruye, pudre, mata. Cuando pudres, mata, derriba, destruye. Y ahorita miré, se los digo de verdad. ¡Ay, santo! Ahorita miré que viene la unción, esa unción que estamos hablando. Viene esa unción y va a pudrir a todos esos falsos apóstatas. Va a pudrir todos sus llamados, sus ministerios. Se van a morir de cáncer, se van a morir de plagas, se van a morir en accidentes, se van a morir. Se les va a llegar el tiempo a todos esos apóstatas. Mentirosos, se van a morir. Cristo Jesús no puede ser burlado. Y oremos, amén, estemos en oración. Para que Dios tenga misericordia de nosotros. Así es, Para que cada paso que nosotros lo demos fuerte y en Cristo. No importa que tardemos 3 años para llegar, pero que lleguemos firmes y en Cristo Jesús, hermanos. Así, hermanos, Dios me le bendiga. Este fue mi estudio. Amén. Espero que haya aprendido algo. Le paso la parte al pastor. Gracias a Dios, hermanos. Amén. A su nombre, iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gracias a Dios por nuestra hermana Amber, hermanos. Amén. Gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios llena la boca de su pueblo, hermanos. Amén. Y porque quiero que se lleve esto en su corazón, aparte de todo el mensaje. El hablar mal unos de otros, hermanos, nos condena y de alguna manera nos hace pecar, hermanos. Amén. Y como pastor le digo, yo no puedo hablar mal del rebaño de Dios porque estoy hablando mal del mismo Dios, hermano. Amén. Y básicamente, bendito sea el Señor, es importante también entender que Dios, hermano, está llamando a su pueblo, a ti y a mí, a cada uno a acercarnos a Dios más fuerte, hermanos. Amén. Y a pesar de que por momentos, como le decía hace un momento antes de entregar la parte, por momentos nos sentamos solo o solas, bendito sea el Señor, usted tiene que tener la confianza en que el Señor está con usted. ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes, hermano? Les amo del amor de Cristo, hermano, bendito sea el Señor, y yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche y hagamos